Bueno, primero que nada, aprovechen de tomar fotos para que graben mis datos y estar en contacto cuando lo necesitemos. Bueno, mi nombre es Mónica González, yo pertenezco a Remax Expo, estoy en Remax ya 7 años aproximadamente. Yo entré un poco de casualidad, tenía varios años sin trabajar y mi hermano abrió una oficina. Y mi cuñada había estado primero en una oficina de Remax, luego abrió su propia oficina y yo entré un poco como para hacerles la taba, realmente. No pensando trabajar 2 veces por semana, pero la verdad es que me encantó volver a trabajar. El mercado inmobiliario me parece que es un mercado excelente realmente. Me di cuenta de la oportunidad que significaba y me di cuenta además de la ventaja que era ser agente inmobiliario en una red tan importante como Remax. Y en ese momento en Perú éramos creo que 250 personas. Me parecía potentísimo. Y realmente funcionaba muy bien, pero no era solo lo que significaba Remax en Perú, sino lo que significa Remax en el mundo. Sería bueno que todos en algún momento empezaran a hacer una chanchita para poder asistir a las convenciones de Las Vegas. Realmente nos damos cuenta del monstruo de empresa a la que pertenecemos. Remax tiene 47 años de formada, con un modelo de negocio que está replicado en más de 100 países y que funciona en todos. O sea, es exitoso en todos los países, por eso somos la red más importante, somos los que más bienes raíces vendemos a nivel mundial. Y eso es una realidad, es una estadística, no lo dice Remax. Entonces nosotros tenemos que saber que esta es una gran oportunidad de negocio y en Perú somos alrededor de 3.000 agentes, me parece que ya somos 103 oficinas que trabajamos en conjunto y eso lo convierte en una ventaja para nosotros y vamos a ver el efecto multiplicador de las propiedades cuando nosotros tenemos una captación o tenemos un pedido de estar en una red tan importante. Y esto sigue sumando porque hay muchos agentes independientes que se están subiendo a la ola de Remax porque los números de los cierres del año pasado han sido espectaculares. En realidad Remax mueve una cantidad muy importante del mercado inmobiliario en Perú. Pero también tenemos que saber que así como tenemos esa ventaja, tenemos responsabilidad con la red. Porque a la hora que nosotros interactuamos con un cliente, lo importante es que a la hora de que nosotros interactuamos con un cliente tenemos que hacer que nuestro nombre para ese cliente sea de recordación. Pero para eso tenemos que dar un servicio de excelencia. Lamentablemente, cuando no damos un buen servicio, ¿no es cierto?, el problema es que el cliente no se va a acordar del nombre de la persona que ha dado un buen servicio, se va a acordar de la marca. Entonces no van a decir, no, Marianita Pérez me atendió mal, van a decir, Remax me atendió mal y no funciona. Entonces es importante, así como tenemos ventajas enormes que todos lo sabemos, tenemos también una responsabilidad porque esta es una marca que nos va a dar un negocio personal a nosotros. Entonces tenemos que hacerla crecer y que nunca tengamos estos comentarios, no, Remax, no, la verdad que yo, mi agente, les juro que hay un cliente que dijo, no sé, le ha pasado algo a mi agente, es más, hasta se puede haber muerto, porque hace 6 meses vino, tomó las fotos, me hizo firmar esto, pero nunca más he vuelto a saber nada. Las propiedades no se venden necesariamente en 6 meses, se pueden vender en más, pero eso no justifica de ninguna manera que no tengamos contacto permanente con el propietario, porque además para nosotros mismos es importante, porque si nosotros le damos un servicio, pero que no es un servicio, le damos una asesoría al cliente, a partir de que no tenemos compradores para su propiedad, este cliente va a poder entender que la propiedad tiene que bajarse de precio o tenemos que tener alguna otra estrategia. Generalmente pasa por precio, pero si no lo comunicamos nunca, no va a bajar, no le vamos a explicar esto. Entonces, ningún cliente puede decirnos, no, yo le di toda la Remax, me dijo que sí tenía una propiedad y nunca más volver a aparecer. Eso es importantísimo.
Y ahora les voy a comentar un poco las características del agente inmobiliario. Primero es la actitud. Nuestra actitud no puede ser, o sea, no debemos, por lo que hemos hablado de que somos la red más importante, acá somos de lejos la primera inmobiliaria y nadie nos pisa los talones ni de cerca. Entonces nuestra actitud al acercarnos a un cliente para hacer una captación no es de rogar, aunque sí necesitamos las captaciones, necesitamos las propiedades, porque realmente si no tenemos nuestra base de negocio, nuestra materia prima son las propiedades y las captaciones. Sin eso no tenemos un negocio, tenemos que captar y estar siempre permanentemente haciendo prospección. Pero nuestra forma de llegarle al cliente a pedir una propiedad tiene que ser desde el nivel que nosotros tenemos. O sea, somos primas, te vamos a solucionar. Ese cliente tiene una propiedad que necesita vender o alquilar. Esa es la necesidad del cliente. La nuestra es tener captaciones, por supuesto. Pero nosotros tenemos que llegarle a él desde la manera de le vamos a solucionar un problema y te estamos dando toda esta red, ¿no es cierto? Entonces nuestra actitud es una actitud de ganadores, inclusive si somos muy nuevos en el negocio, porque somos nuevos nosotros, pero la marca no. Entonces tenemos que vender un poco lo que significa la marca. Si no tenemos logros personales, sí tenemos logros de la red, que finalmente son los logros de todos nosotros, porque somos parte de la red. Entonces nuestra actitud tiene que ser la de profesionales que venimos a solucionar, ¿no? Entonces tenemos que perder ese temor a la captación o a la captación en frío. Después vamos a ver otro tema, seguridad. Para nosotros llegar a un cliente o hacer una captación debemos tener algún tipo de preparación previa. Tenemos que prepararnos, si es posible, porque está yendo a captar algo específico, prepararte sobre la zona, saber qué productos hay en el mercado, si estás captando, porque primero tú llamas, te dan una cita, pero la cita sí tienes que ir preparado, ¿no es cierto? Te están dando una propiedad y luego vas a tener que valorizarla. Si es una propiedad de segundo uso, tienes que saber cuáles son los precios de las propiedades cercanas, tienes que saber cuáles son también los precios y cuántos edificios nuevos hay en la zona, porque esa es una ventaja importante y no podemos ponernos al mismo nivel, porque saber que la tasación va a castigar 1% por año. Entonces, es importante que nosotros vayamos con información adicional, ¿no? Que ellos sientan que poner su letrero con su teléfono no es suficiente, porque nosotros le vamos a dar un servicio y nosotros conocemos cosas del mercado que no conocen ellos. Entonces, tenemos que proyectar eso. Y también para la captación por teléfono. Para la captación por teléfono es muy importante tener 1, 2 o 3 tipos de speech con los que te sientas cómoda, porque a pesar de que no sea fácil hablar, sí tenemos que tener algún guión preparado para hablar con gente que no conozcamos, sobre todo esos días de captación que tenemos que sentarnos, porque sí, señores, hay que sentarse y hacer por lo menos 30 llamadas el mismo día, en el mismo momento. Para hacer esto, nosotros tenemos que sentarnos, porque claro, lo podemos hacer mientras estamos viendo la novela o los niños están jugando, pero lo que proyectas en ese momento es totalmente distinto, porque tú estás pendiente de algo que está ocurriendo en otro lado y tu voz y tu concentración es fácilmente detectable en el otro lado. Tienes que darle toda la importancia a lo que estás haciendo en ese momento. Sentada, la voz se proyecta distinto que echado también, o recostado. Entonces, esos son momentos en los que te tienes que enfocar, porque todo lo que tú hagas o digas, inclusive la sonrisa que tengas en el momento que hablas, aunque nadie te está viendo, se proyecta como amabilidad, se proyecta todo. Entonces, es importante que tengamos estas cosas claras. Y cuando a mí me preguntan, bueno, para esto, no sé, no les comenté, pero acabo de recibir el Hall de la Fama de RE/MAX Internacional y estoy orgullosísima. Y muchas veces me preguntan, ¿qué es lo que hiciste? O sea, realmente no hay un tip, no hay una receta, pero creo que esto es lo que me sirvió. Mi generación es una generación responsable. A nosotros nos enseñaron responsabilidad en el colegio, en la casa, todo nos costaba, todo tenía que ser como debía ser. Entonces creo que la responsabilidad, para mí, esa es la varita mágica y es lo que te va a llevar a tener un negocio exitoso. Porque yo sentía que si alguien me daba una propiedad y confiaba en mí para vender, la cosa más importante que una persona tiene, ojo, es su casa,
Entonces, si estaban confiando en mí, yo tenía que hacer todo lo necesario para cumplir. Y eso no es ciencia nuclear. Realmente el mercado inmobiliario es muy fácil, pero hay que conocerlo, y para eso hay que capacitarse, hay que saber todos los trámites legales. Gracias a Dios en RE/MAX, tanto en las oficinas como en RE/MAX Perú, nos dan capacitación constante. Pero tienes que capacitarte para poder llevar a cabo, o sea, no puedo ofrecer a alguien que voy a vender una propiedad y ni siquiera sé por dónde comenzar, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que tenemos que capacitarnos y tenemos realmente que cumplir con las expectativas de este cliente. Tenemos que tener publicado en todos los portales, tenemos que llegar a todos los chats, tenemos que hacer un trabajo activo para poder atender al cliente. Y la idea es que vayamos, o sea, no solo cumplamos con las expectativas de este cliente. Nosotros tenemos que ir, como les pongo aquí, de la excelencia al wow. El 97% de la cartera de un cliente exitoso proviene de los referidos. Con el tiempo, si hacen un trabajo responsable, todo va a llegar, o sea, ya no van a necesitar hacer captaciones en frío para nada, porque los referidos, o sea, tu cartera vendrá de referidos y repetidos. Todos aquellos que han quedado satisfechos con tu atención van a referirte gente o van a seguir trabajando contigo, porque es como el médico. Cuando tú tienes un médico de confianza, no vas a probar ahí a ver qué tal será la fulanita, voy a probar con esto, o cómo me resultará el otro médico. No, vas al mismo, lo mismo tu peluquera de toda la vida, ¿no? Es difícil. O sea, si ya confían en ti, si ya tú haces el trabajo que tienes y debes de hacer, lo más probable, y a eso tenemos que apuntar, es que seamos los agentes de cabecera de esas personas. Yo hace años que no capto, años, y realmente no hay nada mágico. Lo único es que hay que hacerlo con responsabilidad. Y el conocimiento. Por ejemplo, hay gente, el mercado en el que te enfocas, pero no necesariamente el mercado en el que te enfocas, porque las bienes raíces son más o menos igual para unas oficinas que para vivienda, y creo que nuestro negocio es como una bodega, tiene que estar surtida. Más de lo que nos interesa, porque todos nos abrimos por algún lado, hay gente que le interesa más oficinas e industrial, y sí, claro, hay que especializarse un poco, o gente que le interesa más vivienda, gente que prefiere vender vivienda de segundo uso, otros que prefieren vender proyectos, ¿no?, en preventa. Entonces por ahí se nos va a abrir de alguna manera el mercado por preferencias o por casualidades de la vida, y ese es el mercado que debemos conocer al dedillo. Pero tenemos que saber igual todo el resto de las cosas básicas. Necesariamente tenemos que saber de qué se trata nuestro negocio y tenemos que tener claros los temas legales. Si bien es cierto, en las oficinas tenemos abogados, managers y brokers que nos van a apoyar, cuando nosotros estamos en una cita vamos a estar con esta persona cara a cara, nosotros. Y nunca hay que dar una respuesta si no estamos seguros. Mejor es decir, no lo sé, voy a averiguar y yo te llamo para responderte. Pero eso va a ser una eventualidad, porque el resto lo tendrías que saber. Tenemos que saber leer un PU, un HR cuando nos están dando los documentos, tenemos que darle un avance. Le decimos porque le vamos a hacer un informe legal, pero en ese momento tenemos que detectar alguna cosa. Nosotros tenemos que demostrar en ese momento por qué es que valemos 5% de comisión. ¿No es cierto? Entonces, sí tenemos que estar muy preparados. El conocimiento es importante. Y esto es una de las cosas que también es importante. Lamentablemente, la vida es así. Y como te ven, te tratan. Con esto, no les hablo, las cosas no tienen que ser caras. Lo que tenemos que hacer simplemente es lucir como profesionales y que estamos trabajando. Si bien este negocio o este trabajo para nosotros nos permite ir al dentista cuando queramos, la actuación del colegio de los niños, si podemos ir al gimnasio a mitad del día se nos provoca, es un trabajo y es un trabajo como cualquier otro. Y la persona que nos contrata tiene que saber que nosotros estamos trabajando. Es un trabajo que requiere mínimo 8 horas diarias, porque si no, no te da resultados. Pero es un trabajo como cualquier otro. Cuando la gente te ve, tiene que ver a una persona que está trabajando. Por ejemplo, si trabajamos en un banco y vamos a ir al gimnasio a la salida, no vamos en buzo, ¿no? Vamos en ropa de trabajo y luego la ropa de deporte va en una mochila. Entonces,
nosotros tenemos que lucir en todo momento como un ejecutivo que está trabajando permanentemente. Y con esto es importante también ver qué mensaje, porque tenemos que ser consecuentes en toda nuestra imagen, inclusive el de las redes. Por ejemplo, volvamos al caso del doctor, que es algo importante. Si tú tienes un doctor que en redes ves todo el tiempo, que sus publicaciones solo son de trago, borrachera, el vacilón y no sé qué, como que no te está dando la seguridad adecuada. Entonces hay que ser consecuentes con toda nuestra imagen, incluyendo las redes, ¿no es cierto? A ver, si somos jóvenes y sexys, sí, está bien, pero las fotos no pueden ser así de poses sexys, ¿no? No podemos. Somos profesionales y recuerden que nosotros estamos prospectando inclusive en nuestra vida social. Sobre todo estamos prospectando en nuestra vida social. Estamos prospectando cuando vamos a comprar al supermercado. Estamos prospectando todo el tiempo, porque esa es la idea. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar hablando de lo que hacemos, dejando tarjetas y en los velorios, por ejemplo, te salen un montón de propiedades. Es verdad, pero es que son momentos en los que tú estás conversando con gente. Y así como alguien te comenta que está haciendo, no sé, pues que se dedica a las finanzas, tú te dedicas a los bienes raíces y eso tienes que comentar. Y todo el mundo necesita comprar o vender algo, pero nosotros tenemos que lucir como una persona profesional para que ellos confíen en nosotros, porque es verdad. Y recuerden que el lenguaje no verbal es el más importante. Entonces, eso se ve en la imagen, no solo en la vestimenta, ¿no es cierto? Es la manera como saludamos, cómo nos paramos, nuestras actitudes, como les digo, lo que ponemos en las redes sociales, la seguridad con la que podemos hablar con una persona, es cómo se saluda, el tono de voz. Todo eso es imagen personal porque todo eso está diciendo quiénes somos, ¿no? Y como les decía eso, vístete para ir al trabajo porque esto es un trabajo, no importa que no estemos permanentes todas las horas efectivas trabajando, ¿no? Y como les digo, postura, movimientos, tonos de voz, cortesía, la puntualidad es una de las cosas que más habla de nosotros. Llegar puntual no es llegar a la hora, llegar puntual es llegar por lo menos 5 minutos antes. Tú tienes que estar parado, tranquilo y no agitado que has llegado corriendo, esperando al cliente, porque los clientes que son puntuales también llegan antes. Entonces, eso es importantísimo. Como les decía, la prospección y la captación es la base del negocio y todo va a comenzar por nuestro entorno más cercano. Nuestra familia directa nos va a dar de todas maneras, así no tengan tan buen concepto de nosotros, de todas maneras nos van a dar sus propiedades y nos van a referir, ¿no?, a sus amigos. Pero de ahí solo viene realmente el 10% de nuestro negocio. Ese es el ideal para comenzar. ¿Por qué no van a estar comprando permanentemente, ni alquilando, ni nada? Entonces, nuestro negocio comienza con eso, pero inmediatamente tiene que pasar a nuestra siguiente esfera. Todos tenemos que tener conscientemente una base de datos armada específicamente con nombres, teléfonos y correos de todas las personas que de alguna manera conocemos. Los padres de familia del colegio de los chicos, la gente del gimnasio, obvio los de tu colegio, universidad, lo que les corresponde, en fin. Toda la gente que conocemos, los amigos del barrio, es una oportunidad para empezar a recopilar información de toda la gente que conocemos y decirles formalmente y cada cierto tiempo recordarles de alguna manera que estamos en este negocio. Porque tú te encuentras con alguien que no ves mucho y ellos te dicen en qué están, ¿no es cierto? Pero todos los 6 meses ni te acuerdas. En cambio, si tú haces constantemente, de alguna manera, sin atosidad, un recordaris de lo que estás haciendo, ¿no? Y para eso sirven mucho las redes, inmediatamente te van a salir nuevas cosas, porque esta persona que se había olvidado tiene la amiga o la compañera de trabajo que está necesitando mudarse, o que está vendiendo su casa, o que la acaba de vender y necesita comprar algo. Entonces tú pones algo de esto y de todas maneras te va a caer alguien que te dice: ay, fulanita, ¿tú haces esto? Porque tengo una amiga que... Todo el tiempo estamos prospectando, pero de este grupo, de este entorno que ya es más grande, va a salir el 22% de nuestro negocio.
El negocio real está... Disculpen. Otra parada. A ver, que has perdido una parte importante. El negocio... Uy, si quieres pide unas sillitas, a lo mejor las puedes traer una silla. Tienen que parar por la columna, ¿No? O los ponen por aquí. En el medio pueden ponerla. Y si quieren, podrían sacar esto y ponen aquí las sillas. No, se está cabellero. Acá siéntate conmigo. Dicen que los taben, ¿no? En las piernas, Bueno, como les comentaba, el que paga las cuentas, quienes se quedan acá, en este círculo, ¿no?, de los conocidos y de la familia, va a tener un negocio que no le va a durar más de año y medio. O sea, de todas maneras va a acabar, ese negocio es finito. El que paga las cuentas, los colegios de los chicos, el alquiler, la hipoteca, todo está ahí. Está en el 68% de la gente que no conocemos. A esa es a la gente que hay que llegar y tenemos muchas maneras, ¿no? El llegarle por el comercio, que bueno, ya no creo que debamos estar saliendo los Urbania, es solo una forma, hay muchísimas formas. Es la prospección, hay que pasar volantes, hay que estar atenta a las redes, en algunos casos tocar puertas, los carteles, en fin, todas las cosas que les han dicho, pero es ahí a donde tenemos que llegar porque es con eso recién donde crece el negocio. Cuando comencé en RE/MAX, me saqué un premio y vino una coach argentina y me regaló un libro. Y esta parte me pareció muy importante porque es real. Saber que las llavecitas que abren las posibilidades para nosotros están dentro de nosotros realmente es alentador. Todo depende de nosotros. Y tenemos que hacer un pequeño giro en la mente para pasar de la exigencia al compromiso. Pero solo depende de nosotros. Cuando nosotros nos ponemos en el modo de exigencia, ay, me tengo que levantar para trabajar. Giovanni me ha dicho que tengo que ser 30 y además todos los días que pesadez, pucha, me han dicho que tengo que traer 3 captaciones al mes en la oficina. O sea, todo es tengo que hacer. Y eso, cuando nos ponemos en el modo de la exigencia, lo vemos como una obligación. Y la obligación nos convierte en víctimas. Pero si nosotros le damos vuelta a eso, porque igual lo vamos a tener que hacer, solamente que hay que darle la vuelta y entender que lo vamos a hacer desde el modo del compromiso. El compromiso con nosotros mismos, el compromiso con nuestro negocio, el compromiso con los ingresos que queremos tener, ¿no es cierto? El compromiso de ser un agente exitoso, el compromiso de demostrarle a nuestra familia que sí podíamos, porque a veces los primeros que te dicen, ay no, consíguete un trabajo a tiempo completo, que te paguen, tú eso estás perdiendo. No, realmente es un negocio, pero es un negocio para el que quiere trabajar, para el que está dispuesto a hacer el esfuerzo. Porque acá no es que te van a votar porque no cumples, no hay nadie que esté tan atrás, a pesar de que en las oficinas seguro que sí un poco, pero no es lo igual que en un trabajo. Pero acá, para que esto funcione, debemos ponernos del lado del compromiso, pero el compromiso con nosotros mismos, porque eso ya nosotros lo vemos como una elección, es importante, la mente es poderosísima. Entonces tú te levantas y tú haces las cosas por elección, porque tú eliges ser exitoso, porque tú eliges captar y porque tú eliges tener un negocio importante y tú te conviertes en el protagonista, no estás haciendo las cosas que los demás te dicen. Esto es lo que les comentaba de las ventajas de una captación en RE/MAX, o sea, el poder multiplicador. Por ejemplo, si tienes tu primera captación para los nuevos, esto es de hace 4 meses, no lo actualicé ya. Por ejemplo, si tú captas una oficina en San Isidro, hay distritos primos, ¿ya? Por ejemplo, si te piden San Isidro, tienes una zona de Magdalena que es el límite de San Isidro que puede servir, pero también tienes una zona de Miraflores que es el límite con San Isidro que te puede servir, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Acá tienes San Isidro, Miraflores. Entonces, es lo mismo para vivienda.
son zonas que te pueden servir. Entonces tú captas una oficina. En San Isidro en ese momento, y era real, habían 214 oficinas, en Miraflores 131 y en Magdalena 23. ¿No es cierto? Tienes 368, pero claro, unos están en Magdalena para allá, no les sirve el que te pidió San Isidro, otros están en Miraflores para el otro lado, no les sirve. Entonces, pero el 5% de todo esto podría acercarse a lo que tú has captado. Ese 5% te da 18 oficinas, además de la tuya. Entonces tú acá tienes una oportunidad enorme, porque el que te llame por tu cartel, el que te llame por tu aviso de tu oficina, tú tienes para mostrarle 18 posibilidades más. Porque recuerden que nosotros tenemos que vender las propiedades que nos da nuestro cliente, es nuestra responsabilidad, pero no es nuestro único negocio. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro negocio. Y ese que llama y resulta que tu oficina está en dicho, que tu oficina está, no sé, pues más chiquita o muy subdividida y necesita otras, tú tienes 18 oficinas más. Entonces, tú no, porque no le calza la que tú tienes, no se acabó el cliente. El cliente tiene una necesidad y tú tienes 18 posibilidades para venderle o para alquilarle o para lo que fuera. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo. Esa es la idea de estar en RE/MAX. O sea, nosotros tenemos 18 posibilidades y de la otra forma, visto desde la otra forma, tú captaste uno y 18 personas que tienen estas 18 oficinas también van a requerir mostrar la tuya para poder cumplir con sus objetivos. Entonces, esto es bien importante y es bien potente. Y hay que tomarlo en cuenta y hay que sacarle partido, ¿no es cierto? Por eso, quien trabaja con un agente de RE/MAX automáticamente tiene 19 potenciales clientes interesados en su propiedad. Porque cada vez que esta gente vea, van a ver tu oficina también. Giovanni me pidió que hablara un poco del mercado de oficinas y de cómo funciona. A mí me gustan mucho las oficinas, por ejemplo. El mercado de oficinas se divide en tres: oficinas prime u oficinas A+, como se les conoce. Están dirigidas a empresas grandes que tienen, generalmente tienen plantas desde 750 metros a más, son edificios grandes, y las oficinas adentro las venden o las alquilan en espacios grandes, generalmente de 300 metros en adelante. Algunas, y en muchos casos, tienen unas cuantas oficinas pequeñas que en un primer momento sí las lanzan al mercado y generalmente lo hacen en los niveles bajos, captan para captar gente, para tener capacidad de venta más rápida, pero inmediatamente pasan, inclusive, a pesar de que puedan tener las oficinas separadas, a vender de dos en dos. Y en otros casos ni siquiera se venden o se alquilan oficinas pequeñas. Entonces, la idea de las oficinas PRAN es tener a empresas grandes, y las empresas grandes no quieren estar con empresas pequeñas, ni siquiera las pequeñas quieren estar con empresas pequeñas. Entonces, esta es un poco la idea de los PRANs. Y estos edificios tienen generalmente aire acondicionado centralizado con chiller, tienen salas de uso múltiples, directorios, comedor de empleados, tienen estos ascensores que te llevan del sótano porque cuidan mucho la seguridad en el edificio. Entonces los ascensores tienen ascensores negativos que igual llegan a la primera planta y solo el que tiene acceso con tarjeta pasa, o si no tienes que ir por recepción igual. Van a tener una zona de pago a proveedores para evitar el tráfico de gente ajena al edificio que no sea necesaria. Los pisos, bueno, esos son en casi todos los edificios de oficinas, inclusive en los chicos. La altura va a ser alrededor de 3 metros, puesto que estos edificios se entregan en gris. Vale decir, solo tienen baños terminados. Lo demás va a ser gris, se llama cuando esté en casco, esté en cemento, solo con las paredes enlucidas, no hay nada más adentro, y todo te llega, el agua, las conexiones de luz, de aire acondicionado, todo llega hasta la entrada y tienes todo para conectarse. De ahí para adentro cada uno hace el layout, que es la distribución interna, según la necesidad de cada empresa. Esto es lo que buscan las empresas grandes, pues las empresas grandes tienen su propia dinámica de trabajo, su propia forma de trabajo, generalmente van a ser transnacionales y tienen que tener también la imagen corporativa plasmada,
y no les interesa entrar a oficinas que ya tienen, por decirte, ellos trabajan en ambientes abiertos y tú le estás ofreciendo una oficina que está llena de oficinitas chicas, no les sirve y es más costoso reubicar que hacer nuevo. Hacer nuevo es bien costoso, por si acaso, pero reubicar es un problema porque si tú quieres cambiar las paredes de una oficina y quieres ampliarla, la luz ya no te cae sobre el escritorio, te va a caer en una esquina. ¿No es cierto? O sea, la salida del aire acondicionado tampoco tiene sentido dónde va a quedar. Entonces, las empresas grandes tratan de buscar este tipo de edificios y cuando las alquilas, cuando tienes alquiler, el contrato debe contemplar que el inquilino se debe llevar toda la implementación a menos que el propietario, un mes antes, revise y decida que se quede todo lo que no es desmontable. Por lo general estos edificios van a tener certificación LED, que es parte de lo que exigen las transnacionales también. Y vienen las oficinas subprime o B. Por ejemplo, el edificio de RE/MAX Perú es un edificio B+. Es un edificio con todas las características de un prime, porque ahí hemos visto que tiene muchas áreas comunes, tiene salas de directorio, no sé si alguno los ha conocido, pero tiene como 4 o 5 salas de directorio, tiene el Zoom donde vamos normalmente, tiene una sala lounge linda que no la usan normalmente, pero es un edificio que cuenta con todas las características de un premium, pero ¿cuál es la diferencia y lo convierte en un B? Venden oficinas desde 75 metros en adelante, entonces las plantas, a pesar de ser, me parece que ellos tienen 700 y pico metros también por planta, tienen las oficinas, el edificio está atomizado porque hay oficinas desde 75 metros y eso ya no permite que sea considerado un prime, ¿no? Va a tener lo mismo, áreas comunes, tal vez menos amenidades que los otros. Y luego vienen las oficinas boutique, que son las que están tan de moda, por ejemplo, son las oficinas que están aquí en La Mar, hay oficinas en Magdalena, son estos edificios que han salido, están dirigidos a profesionales independientes, startups, empresas que recién comienzan y tienen muy poco personal y están pensando que posiblemente van a crecer o no necesitan crecer, ¿no? Estudios de abogados pequeños, no sé, por ejemplo, van muchos estos de arte. Son oficinas que van entre 40 y 115 metros. Estos edificios vuelven a tener muchas áreas comunes importantes. Tienen directorios, suelen tener sala de usos múltiples, comedor de empleados. En realidad tienen todas estas ventajas porque las oficinas son muy pequeñas y necesitan tener estos espacios porque ahí no pueden hacer pues ni siquiera un kitchenette para tomar café, ¿no? Porque las oficinas son para 4 o 5 empleados y no pueden desperdiciar espacios. Entonces, sí tienen muchas áreas comunes. Por otro lado, es importante saber que el mercado de oficinas se subdivide en estas áreas. Cuando hacen, por ejemplo, Colliers o Bisbanger, que son las empresas grandes que se dedican al mercado de oficinas, cuando ellos hacen sus informes, hacen esta segmentación para que estén al tanto cuando les comentan. Tiene una oficina por San Carlos, ¿no? San Isidro Golf es toda esta zona que está atrás del Golf, ¿no? Es la zona ubicada al este de la avenida Arequipa y es toda la contigua al Golf. Luego viene Sanhattan, que es el centro financiero original, Canaval y Moreira, ¿no? República de Panamá, toda esa zona. A eso se le domina Sanhattan, está Miraflores, que en realidad une todas las zonas de Miraflores. La zona este, que está formada básicamente por la zona de Javier Prado para lo que va hacia La Molina, la zona está por el Jockey, que es Holguín, ¿no? Y viene la zona de San Borja. En la zona este pueden estar las oficinas de Chacarilla y viene San Borja, que en realidad San Borja es, si vamos de aquí a Monterrico, San Borja es la sede izquierda y Surco la sede derecha, ¿ya? Entonces Surco se considera y San Borja es un mercado adicional, pero están divididos así. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que la venta de oficinas las publicaciones no deben ser iguales que las ventas de los departamentos. Cuando uno vende un departamento, tu publicidad es el departamento de tantos dormitorios, ¿no? Tantas cocheras, un depósito, $350,000. Cuando vendes oficinas,
tienes que desagregar, porque tu público es otro. Tu público va a ser o el gerente general, o el gerente financiero, o el gerente de administración. Y ellos no están viendo la parte subjetiva o la parte emocional que una ama de casa ve para comprar una propiedad. Ellos solo ven números y comparan números. Entonces, si nosotros no les ofrecemos, por ejemplo, si nosotros no les damos la ventaja y la facilidad, también tienen muy poco tiempo. Entonces, simplemente pasan a la siguiente publicidad. No se hace mucho lío. Por ejemplo, tienes que separar el precio de metro cuadrado de oficina, el precio de la cochera simple, y hay que especificar, porque ellos sí necesitan saber si lo que le estás dando son solo 5 cocheras, ¿no? Cuando llenas los cuadraditos, digamos, sí, pones el total, pero abajo tienes que tener una descripción que les haga saber si tienes cuántas cocheras simples, cuántas cocheras dobles y el depósito y el precio adicional del depósito, tanto para venta como para alquiler, por si acaso, ¿ya? Y el 9% cuando es primera venta se paga IGB. Recuerden que el IGB de la primera venta no es 18, es 9 porque el terreno no paga, entonces es 9%. ¿Por qué? Porque las empresas, las oficinas no se venden con un crédito hipotecario, por ejemplo, se venden con un leasing y las empresas recuperan el IGB. Entonces ellos tienen que saber si el IGB está contemplado en el total o no, porque para ellos este 9% es dinero de vuelta. Entonces sí es importante que ustedes pongan, vamos a hacer un caso práctico. No, sí me entendió, ¿no? No, por favor, 9%. Ya, mira, por ejemplo, a ver, una oficina, vamos a ver, pero me ayudas con los números, ¿ah? Te dicen, yo quiero vender en 350, ¿ya? $1,000 y tengo una oficina de 120 metros cuadrados, una cochera doble, una cochera simple y tengo un depósito de 3 metros, ¿no es cierto? Yo tengo todo esto y me debe sumar 350. Cuando es segunda venta, no hay problema, ellos generalmente no van a saber cuánto cuestan las cocheras, pero lo lógico que las cocheras simples esté alrededor de $15,000, ¿ya? Más o menos dependiendo, es un edificio muy antiguo, ¿no? O es un edificio nuevo, pero las cocheras simples cuestan alrededor de 15,000 y 27,500, entre 25,000 y 27 y pico cuestan las dobles, ¿no? Que son para 2 autos. Y los depósitos, vamos a poner que un depósito puede costar $1,000 por 3, te va a costar $3,000, ¿ya? Entonces, 350, súmame esto y réstaselo a los 350, por favor. Porque así también sacan ustedes a ver si es que están volando con el precio que le han dado, porque tú sabes que yo quiero vender mi oficina en tanto, no significa que la van a vender. 304,000. Ya, te sale 304,000. Entre 120, 2,537. ya, por supuesto, esta está muy cara. Ya, si es una segunda venta, porque a esto se le va a sumar más 3% de alcabala que no lo recupera nadie. ¿Ya? Ahora, cuando la oficina te la va a vender una constructora, vamos a poner que es igual, 350,000, pero que ya está incluido el IGB. Pues la constructora te lo va a dar. Como ya está incluido el IGB, hay que multiplicar por 0.9 o 1.9, ¿cómo es? Para sacarle el 9%. Quiero quitarle el 9% de los 300. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuánto? 31,500. Ya, menos 31,500. Descuéntaselo a los 350. Entonces nos vamos a quedar con 318,500. Y aquí sabemos, los precios que les había dado yo de cocheras y estos eran más IGB, ¿ah? Y aquí sabemos ya que la cochera simple cuesta 15,000 más IGB, ¿ya? Porque en el mercado de venta es así, más o menos. 15,000 más IGB, el depósito va a costar 3,000 más IGB
La cochera doble, 27.500 más IGB. Y descuéntame, divídeme 318.500 entre 120. Vamos a ver si sale. 2.654. 2.654 más IGB. A ver, súmame esto de acá. Primero le descontamos esto, ¿no es cierto? A 318, ¿no es cierto? Primero sumaste esto. ¿Pero por qué sumar 2.600 más que? A ver, espérate, vamos a ver si está bien. Déjame hacer el caso. Espérate. A ver, 27.500 más 15, 1, 2, 3, más 3, 1, 2, 3, igual 45.500, ¿ya? Aquí me sale que es 45.500. Esto menos 350 me da 304. ¿No es cierto? ¿Me sigue? Yo soy muy mala con los números, ¿ah? 304. Entonces, de estos 304, yo voy a descontar 27.500 más, que eran 45.000, ¿no? Más 15, pero mejor me aseguro. De 5.500 2.533, ¿ya? Punto 33. A ver, entonces si sacamos que esto es 2.533 más 27.500 más 15.000 más 3.000, no entiendo. 304 más 27.000. Espérate, algo me anda mal, espérate. 300, porque esto sería 120 por 2.533. Sí. ¿Cuánto sale? Si el IGB la suma de 2.533 por 120, más 2.500 más 17 más 15 más 3.000, sale 349.460. 349.460 por 9% de IGB. $32.451. 31.451.40. Entonces no me está dando, porque me tendría que dar los 350. Lo que pasa es que no es 304.000. ¿Ah? No es 304.000. No es 304, ya. Pero, a ver, se entendió la idea, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que poner este precio, porque este es el precio que va a comparar. Esto casi ni les interesa, pero el precio que va a comparar el gerente de una empresa que va a comprar una oficina va a ser este.
Porque él va a decir, ok, acá me están cobrando $2.500 el metro cuadrado, allá me están cobrando 2.700 y esto me cuesta 2.400. Entonces, y hay 5 opciones que están alrededor de 2.400. Esta me vuela y me van a descartar. O la mayoría está por aquí, entonces vamos a ver qué ventajas. Pero este es el precio que ellos van a comparar, no esto. Porque yo puedo vender un departamento lindo de 3 dormitorios de 120, más o menos a lo mismo que cuesta uno de 130, 940. Ellos no, se rigen por metros cuadrados. El precio por metro cuadrado es el que realmente les va a interesar. Y cuando te dan uno de segundo uso, hay que sacar, a ver, bien hecho, más o menos lo que yo les he dicho, ¿no? Calculando un poco los valores de la cochera, ¿no? Cuando es segundo uso no hay problema porque no tienen que desagregarle el IGB. Pero cuando sí, bueno, también hubiera sido más fácil hacer lo que hemos hecho anteriormente y quitarle a cada cosa el 9%. 2.235 Aquí, ya ves, ya, ok, por eso es que no salía. Hubiera sido igual de simple hacer el ejercicio anterior y le quitábamos por ítem el IGB. Lo que pasa es de que lo he hecho mal en la calculadora, pero el concepto se entiende, ¿verdad? Es lo mismo para el alquiler, porque cuando hablamos de un alquiler, tampoco puedes decir que la oficina cuesta 1.500, ¿no? Oye, una oficina son $1.500. Que tiene 3 cocheras, sí, pero él necesita saber si estás en 14, en 17 o en 21 para poder compararte con la competencia. Entonces tú puedes poner tu precio total, si quieres, en la publicación, pero en la descripción tienes que poner ese precio y también tienes que desagregar el precio de la cochera simple, que van a depender. Por ejemplo, la cochera simple normalmente está en $150 y la doble en 300. En los edificios super premiums pueden estar en 180 y 300 y pico. En la práctica se van a cerrar en 150 y 270. Y si es un edificio medio amicio, va a bajar un poquito a 140, o si estás queriendo negociar, bajas un poco el precio de la cochera, ¿ya? Porque pero tiene que estar así separado porque ellos no se dan el trabajo de sacar sus propias cuentas. Y sí tienes que detallar si tienes cocheras simples y dobles. Eso es importante para el mercado de oficinas. Acuérdense siempre que el que va a analizar eso es alguien financiero y que está viendo, me calza la zona, tengo suficiente acceso para la gente, si me viene la mayoría de la zona norte o de la zona sur o lo que fuera. Acceso, ubicación, ventajas del edificio si las necesita y precio. Y tienen que saber si está en gris o nada, creo que eso lo tengo por ahí también. ¿No? Entonces eso siempre hay que ponerlo. El 9% lo va a tener solo en caso de venta y de primera venta. Generalmente te lo va a dar la constructora, pero les digo que o sea, la constructora misma te va a decir tanto más IGB, tanto más IGB. Cuando les digan tanto más IGB, no le vayan a poner más 18. Porque no es 18, es 9. Eso funciona también para los departamentos de primera venta. O sea, los que vende la constructora tienen IGB, pero 9%. Entonces, también hay que saber que es importante que las oficinas, para que te den licencia de la municipalidad, depende de la municipalidad, tienen una exigencia de número de cocheras. Y hay unas que te piden una cochera por cada 50 metros de área libre de oficina, vale decir después, o sea, no es exacto que la oficina es 200 metros y te van a pedir 5 cocheras, ¿no? No es exacto, porque podrían ser 4, porque va a depender de lo que vas a descontarle de baños, un kitchenette, o si tienen un depósito. A veces, no sé si han visto que van a una oficina nueva, que están vendiendo, todo está en gris, tiene los baños hechos y de repente hay un espacio cerrado con drywall, nada más. ¿Qué es lo que hacen? Para no seguir haciendo más cocheras porque es muy costoso, ¿no? Cierran ese espacio como un depósito, después cuando tú la compras la botas, pero en la conformidad de obra aceptaron que tenga esa cantidad de cocheras. Pero, por ejemplo, si tienes una oficina en San Isidro de 200 metros y 2 cocheras, va a tener que buscar cocheras en la zona para poder completar su licencia porque le van a exigir. San Isidro, por ejemplo, pide una por cada 40. Hay que tener eso consciente. Y se entrega en gris, casco, con baños completos. Acuérdense, me ha pasado después, como ya me había pasado antes, que cuando llevaba a mostrar oficinas a una colega con que no está implementada, ¿no?
Y que, a ver, una vez pasó con una chica que sí, o sea, no le había especificado, creo, que no estaba implementada, a pesar de que mi descripción lo dice, ¿ya? A esta segunda vez, con otra agente, insistí todo el tiempo, por si acaso, averigua, dile a tu cliente, pregúntale, la oficina está en gris, no lo vas a perder el tiempo porque tú vas a perder oportunidad, porque a ellos no les gusta que los pasees, no es que tienen toda la mañana, ellos tienen que salir a decidir la oficina, pero porque no les queda más remedio, porque están cambiando. Entonces, no importa cuánto le dije, me dijo, sí, no te preocupes, no te preocupes. Llegamos, abro la puerta, para esto yo había cancelado, abro la puerta, el hombre entra, se para en la puerta y retrocede, dijo, pero esto está sin implementar. O sea, casi la mato. Y ahí sí, la verdad, que le eché, le dije, lo siento, mil disculpas, pero yo lo dije 20 veces. Entonces le dije a ella, yo te dije que estaba en gris, y te dije que me asegurara si la querían en gris. Ay, yo pensé que la podían pintar de otro color. Ok, gris no tiene nada que ver con el color, tiene que ver con que esté en casco. Y la implementación de una oficina en gris podría costar, está arriba de $250 metro cuadrado, porque hay que ponerle piso, techo, luces, sistema contra incendio, cableado de voz y data, todo, ¿no? Y el alquiler es lo mismo, ¿no? Pero sí hay que decir que hay que especificar si estás en gris o si tienes una implementación. Y cuando tiene implementación, cuando tú dices que una oficina está implementada, quiere decir que va a contar con piso, techo, luces, sistema contra incendio, aire acondicionado, cableado de telefonía y data. En caso no tenga alguna, tú pones oficina implementada y en la descripción pones no cuenta con cableado de telefonía y data. Ya sabes, ya no le estás mintiendo a nadie. El que ve la oficina ya lo sabe, ¿no? Pero normalmente, y podría ser que no tenga techo, no lo pones, porque ahora en las oficinas, si se dan cuenta, ya no les están poniendo el falso techo, están aprovechando la doble altura y le ponen luminaria, pero está implementada. Entonces en tu descripción no pones techo, pues, ¿no? Pero si uno dice implementada es porque tiene esto. No es porque tiene alfombra y todo lo demás no, porque eso no es implementado, ¿ya? Los términos usuales para el contrato de alquiler son 2 meses de garantía, 1 mes de adelanto, plazo de contrato generalmente 5 años, ahora el mercado está un poco complicado, entonces puede ser cada 3, ¿no? O sea, los contratos pueden ser por 3 años renovables. El incremento anual de contrato, porque como tú estás haciendo un contrato de 5 años y la moneda no es estática, tiene que haber un incremento. Entonces, antes se aprobaba el incremento de 5%, que era lo ideal, e inclusive los 5 años eran forzosos. Entonces, pero ahora todo el mundo, o sea, el propietario siempre va a querer 3% mínimo y el inquilino te va a pedir que sea IPC-USA, que sea el índice de precios al consumidor, pero de USA, porque te están haciendo un alquiler en moneda extranjera. Entonces no puede ser el IPC Perú. Entonces es 3% o IPC USA, y en algunos casos se pone 3% o IPC USA el que resulte mayor. Si te lo aceptan, perfecto. El periodo de gracia, si está en gris, debe ser de 2 meses aproximadamente. En menos de 2 meses, ni siquiera van a tener en 2 meses terminada la implementación, porque una vez que tengan los contratos hay que sacar las licencias y esto tarda por lo menos 75 días en que te hagan la implementación cuando ya tienen los planos, layout y todo aprobado. Entonces, sí, generalmente si las oficinas son más grandes se puede negociar inclusive un periodo de gracia mayor. Ojo, es periodo de gracia para pago de renta, no de mantenimiento ni servicios. Ellos durante ese periodo pagan todo, solamente no pagan la renta. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta esto. Antes las oficinas se hacían por periodos forzosos, entonces no había ningún problema, firmaban 5 años, tú te querías ir a los 3, no había ningún problema, tú me sigues pagando mis 5 años, o por ahí negociamos, me consigues un cliente y ya vamos viendo. Pero yo tengo mi oficina alquilada por 5 años, o me pagas todo al momento de irte, o me pagas mensualmente hasta que vence nuestro contrato. Era el mejor de los mundos, pero el mundo cambió. Empezó a haber sobreofertas de oficina, y ahora sí ya no funciona tan así. Entonces todas las empresas ahora sí te piden una cláusula de salida. Entonces ya se convirtió un poco como salida de departamentos, ¿no? Si me avisas con 3 o con
2 o 3 meses de anticipación, el lucro cesante va a ser de 2 meses. Y eso es poco. Nosotros deberíamos de tratar que por lo menos 1 año o 3, si podemos, sean forzosos. Lo ideal es un contrato forzoso, ya van a ver por qué. Pero lo ideal no necesariamente es lo real, porque el mercado es el que marca y el que define ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta eso, y se los digo por esto. Nosotros debiéramos cobrar por contratos de 5 años 2 meses de renta, ¿verdad? O el 3% de flujo. Eso es lo ideal. Y si en Remax Perú me escuchan, me van a matar. Pero eso es si nosotros tenemos un contrato cerrado de 5 años. Porque si nosotros le estamos dando un contrato con un inquilino que te dice que con 2 meses de anticipación te avisa si se va, ese cliente te paga 2 meses de renta y a los 8 meses su inquilino se va. No es justo, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil, o sea, hay que tratar siempre de conseguirlo, pero tenemos que ponernos también en la realidad y tenemos que tratar de conseguir plazos forzosos para que el propietario no se perjudique, porque le está dando la salida ahora al inquilino, y entre no alquilar la oficina y alquilarlo bajo esas nuevas condiciones de mercado, también se puede hacer. La otra forma de cobrar una comisión es por flujo. Pero también para esta tienes que asegurarte que el contrato esté cerrado. Y les pongo esto porque fue una comisión que gané compartida con otra oficina. Yo tenía la propiedad y esto es una empresa que tienen varios edificios que son de dueño único, todos son de ellos, para renta. Y cuando yo negocié las condiciones, yo quería 2 meses, por supuesto, pero me dijeron, no, Mónica, nosotros no le pagamos 2 meses a nadie, no te puedo firmar 2 meses. Para ti, bueno, pues, dije yo, ya no importa, te lo hago, me convenía de todas maneras trabajar con ellos, y llevé y firmamos mi primera venta. Yo soy rápida a veces con las cosas y me adelanto por gusto, y cuando cerré la venta, que inclusive no fui a la firma porque ese día yo tenía un curso, iba a mandar a alguien, pero tengo muy buena relación con el director de esta empresa, o sea, porque le he presentado, no lo conocía de antes, le había llevado muchos clientes, me dijo, ni te preocupes, yo firmo, entrego, vamos a cruzar los contratos, me dice, fuera una empresa grande, seria, cada uno lleva a legalizar y después nos intercambiamos los contratos, así que no necesito que vaya nadie a tu oficina, qué sé yo. Y me llamó y me dijo, listo, Mónica, ya firmé, ya me entregaron, ya me dieron los cheques. Me dice, prepárame la factura. ¿Quién saca la cuenta? Me dice, tú sacas la cuenta de la factura, y yo, como estaba tomando este curso, le dije, ay, no seas maldito, por favor, mándame tú los datos para pasarlos de frente a mi oficina. Ah, ya, bacán. Es que hasta ahora tiemblo de los nervios, porque yo voy a seguir trabajando con ellos. Si yo hubiera hecho la factura, el primer año le habían dado ventajas porque ellos iban a tener que implementar una oficina de 400 metros, e iba a ser bien costoso. Le cobraban 11, 140 o sea, le cobraban un precio más barato. Entonces el primer año iban a pagar $46,000 entre 12. No me iba a salir ni $4,000 mi comisión, ¿no? Los 3.800 y pico, creo, y yo le iba a mandar mi boleta mi factura de 3.800 compartida con mi compañera de otra oficina de Remax. Gracias a Dios no tuve tiempo de hacerlo, y me mandó él, como el contrato se había firmado por plazo cerrado de 7 años, ¿no? Obligatorio, el flujo que ellos van a tener en 7 años son $499,000. La comisión es 3% del flujo, más el IGB me pagaron $17,000. Esa es otra forma de cobrar, pero para que te paguen esta comisión tiene que ser un contrato a plazo fijo obligatorio, ¿no es cierto? O sea, el cliente se va y él va a recibir $499,000 de todas maneras. Claro, para eso también negociaron condiciones beneficiosas para el inquilino, pero el inquilino tampoco va a una oficina en gris, sobre todo las de gris pueden hacer eso. Las empresas grandes que van a implementar una oficina en gris no se van a ir antes de 5 años, porque no pueden diluir ese costo, porque como les digo, de 200 y pico, pero la realidad es que menos de 350 o $370 por metro cuadrado no van a gastar, entonces y normalmente es más, ¿no? Entonces ellos no implementan para irse. A ellos,
a estas empresas grandes sí tienes que hacer un contrato cerrado y tenemos que cobrar 2 meses de comisión o 3% del flujo que va a recibir. ¿Equivale a 2 meses de renta? Equivale, mi primer mes de renta era 46.000 entre 12. Eso es lo que pagaban el primer año ellos, porque se les habían dado ventajas para el primer año. A partir del segundo año, lo que habían hecho, el segundo año le subían un montón y le mantenían el mismo alquiler por todos los siguientes años. Entonces, esta fue la manera de negociar. Si yo cobro un mes, me toca un 12avo de acá. 3.800 y pico, creo, 3.900. En este caso, como era cerrado, es cuánto van a recibir ellos en todos los años, y esto es lo que van a recibir, y entonces a mí me pagan el 3% de acá. Yo no estoy muy segura porque ya no fui a la firma del contrato, entonces no vi el contrato final, no lo recuerdo, no lo he revisado porque sí tengo el contrato, es que porque el flujo lo vas a cobrar sobre lo pactado ahorita, no sería justo que sea sobre la indexación, ¿no? Porque acá han puesto valores iguales. Es que Claro. más 3% de cada... Podría ser 3%, pero sí, no sé si ellos lo han subido o quedaron así, ¿no? O lo pactaron así, pero generalmente te van a hacer el flujo por año sin su indexación, porque también por otro lado tú estás cobrando valor presente del dinero, ¿no? Entonces tampoco es justo que te indexen, ¿no? ¿Ok? Es esto por la cantidad de años forzosos que figuran en el contrato y entonces a ti te pagan el 3%. En algunos casos es 2 meses, en otros casos es un poco menos, de 2 años, de 2 meses, pero que igual es bueno. Y en este caso, claro, me resultó, por la forma de negociar el contrato, resultó ser mucho más, porque el primer año le dieron buenas condiciones. Sí. Entonces, es importante ver... Pero si uno, por ejemplo, se ciñe al contrato, sí se tendría que sumar el 3%, pero eso ya es, Sí. depende de la persona. Yo no estuve en la negociación final y en la firma del contrato, porque me acuerdo estaba tomando, fue una certificación, no sé si el CRS o el Caricote, el Collection. Yo estaba 3 días metida desde que abrí el ojo hasta tardísimo. Entonces, ya en la etapa final, estuve en las previas, pero en la etapa final, donde negociaron acá bajarle, porque ellos no querían alquilar nada en menos de, o sea, $11 por metro cuadrado fue un regalo que le hicieron. Entonces, y le estaban dando esa ventaja por el primer año. Entonces, realmente, esto siempre lo comento porque a veces uno se va de boca. Yo me hubiera ido donde muera, pero lo peor no es eso, lo peor es que ellos siguen construyendo edificios y yo sigo teniendo oficinas de ellos. Si yo le meto una factura por un mes de renta, todas mis próximas cosas iban a ser por un mes de renta. Ya no me iban a volver a pagar nada más, o sea, para ellos yo valía un mes. Lo que me traiga Mónica, perfecto, un mes de renta. ¿A partir de cuántos años vosotros recomiendan hacer ese tipo de flujo? ¿A partir de 5 años? De 5, sí. A partir de 5, porque por 3 te sale menos, te sale poquito, ¿no? Te sale poquito. Pero porque también podría ser un arma de captación, porque claro, claro. Sí, claro, o sea, por eso te digo, si alguien te dice, oye, no te voy a pagar 2 meses, pues ni hablar, porque hay mucha gente, sobre todo las personas naturales que tienen oficinas para renta, ellos no entienden. Y si bien es cierto, nos exigen algunas cosas, también tenemos que amoldarnos un poco a lo que funciona en el mercado. Y esas oficinas pequeñas no nos van a aceptar contratos cerrados. Entonces sí tenemos que ser un poco flexibles. Y en esos casos sí tenemos que decir, ok, yo te cobro el flujo, porque si tú le vas a cobrar el flujo y pones en tu contrato 5 años, aunque no sean forzosos, y acuerdas con ellos eso es un riesgo que él va a correr, ¿no es cierto? Porque tú ya dijiste, ok, no me pagues 2 meses, pero págame el 3% del flujo. Entonces tú le vas a sacar el 3% por los 2 años, por los 5 años. Entonces es una manera de negociar cuando no te quieren pagar 2, el 3% del flujo, que no te va a salir necesariamente así. Este es un contrato por 7 años, que normalmente no funciona así. No, es un contrato por 7, por eso es que sale así. Porque si es por 5, ni siquiera sale
lo puedes sacar por 5, descuéntale 150.000 a los 499. Cuando es persona jurídica, el propietario de la oficina, cuando es persona jurídica, siempre va a llevar IGB. Si es una persona natural, no. La persona natural, como tal, como rentista, va a pagar su 5% de impuesto a la renta, igual que el dueño de un departamento. Ese pago, ese recibo del pago del 5% de renta, se lo va a entregar en vez de factura al inquilino, pero no se le va a subir IGB. El impuesto a la renta sí sale de la misma renta que tiene el propietario, ¿no? Entonces es importante, no es que porque vas a hacer oficinas le vas a sumar IGB al alquiler. Le vas a sumar el IGB siempre y cuando el propietario sea una persona jurídica, nada más. ¿No? Bueno, en los locales industriales hay mucha oferta y lo que es importante aquí sí tenemos que planificar la estrategia. Y los locales industriales tienen muchas variantes, pero el cliente que está buscando también tiene necesidades específicas. Entonces, sí tenemos que ser muy detallistas en la descripción para que pueda servir. No te preocupes, o sea, me pasa a veces. ¿No? Entonces hay que preparar un dossier. Les soy sincera, yo tengo pocos lugares industriales, no he hecho una cosa así tan elaborada, aunque sí he tenido algunos para venta sobre todo, pero para alquiler necesitan tener, porque por ejemplo, la zona de carga y descarga, la altura de la puerta, el que te va a dar un local sabe todos esos datos, sabe la losa, cuántas toneladas soporta, porque, a ver, no es lo mismo que venga alguien que va a venir con 2 camionetas a descargar mercadería que no pesa, a que vengan 2 tractores, ¿no?, a descargar almacenes, cosas muy pesadas. Entonces necesitan saber la capacidad de carga de la losa, necesitan saber la altura de la nave, necesitan saber todas estas cosas. Entonces es importante, sobre todo, que mientras tú haces ese tipo, ¿no?, este tipo de información, mientras vas recabando esa información, en tu mente van a ir apareciendo el tipo de clientes a las que les puede calzar y puedes hacer un trabajo más dirigido, ¿no? Ya vas a saber a qué perfil se dedica, a qué perfil de cliente vas a llegar con la nave que estás teniendo. Bueno, gracias. Ahora preguntas. A ver. ¿Qué no quedó claro? No, sí está claro, pero una consulta. Para hacer un contrato de 5 años, me he topado con varios transnacionales que solamente firman por 3 años. Entonces, ahí se transnacionales y Estado. Sí. El Estado no te puede firmar por más de 3 años, ni hablar, aunque se queden 20, que lo sepan. No pueden por ley, tienen que firmar, sí. Por eso te digo, el mercado de oficinas ha variado mucho. Lo que funcionaba era 5 años, 5% de incremento, pero ahora no es así. Entonces, si te firman por 3, hay que convencer a los propietarios. Es más, para los propietarios ahora, que antes no querían 5 años, tampoco es malo, porque el mercado actualmente está deprimido y van a alquilar a un precio menor de lo que ellos esperaban. Entonces, no amarrarse por 5 años no es malo, hay que hacerles notar que en 3 años la economía, en 2 no va a mejorar, ¿no es cierto? Entonces, sí debemos cerrar oficinas a precios baratos, porque a veces pagan ellos, los propietarios están pagando un mantenimiento altísimo, ¿no es cierto? Y pueden seguir 5 o 6 meses más si no ajustan sus precios. Entonces, y encima tienes un cliente que quiere 3 años. No es una mala opción, porque en 3 años el mercado puede cambiar y no se está amarrando a un alquiler bajo, sobre todo si ha tenido que negociar mucho el precio. Sí, 3 años es bastante normal ahora. Mónica, ¿qué nos recomiendas para nosotros como agentes, sabiendo que hay tanto mercado vacío? Y como en tu caso eres una experta manejando este tipo de propiedades,
porque para nosotros captar oficinas, por ejemplo, es complicado. Pero habiendo captado, es aún más complicado tener clientes, sabiendo que hay demasiada oferta. Sí. Entonces, ¿qué tip o qué estrategia utilizas tú para identificar un cliente que está buscando oficinas y no perderlo, sabiendo que hay demasiada oferta en el mercado? A ver, si tienes alguien, lo que hay es mucha oferta de oficinas y poca demanda. Si tú tienes el cliente que tiene la demanda, lo que tienes que hacer es buscas en la red, que tenemos miles. O sea, tú tienes que conseguirle, primero tienes que saber exactamente cuál es su necesidad. Para que no lo hagas es muy importante cuando trabajen al cliente de oficinas, que no lo hagan perder tiempo, porque necesitamos sumarle, ¿no? Entonces ellos en la primera a ver, como esta chica, ¿no? Vienen y le dicen, oye, necesito una oficina. Primera, esto que esté, por decirte, en Miraflores, obligatoriamente tiene que estar implementada, ¿no? Y tiene que tener tantas cocheras y en una zona de acceso para mi personal, cerca tal cosa. Y la llevas a ver una oficina en gris, que está en una zona muy linda, pero que no tienes nada de acceso, ¿no? Que es como para independientes. O sea, lo estás haciendo perder tiempo. Pero si tú sabes cuál es su necesidad real y haces todas las preguntas adecuadas, en la red vas a tener un montón de opciones para presentarle. Lo que tienes que hacer es eso, mostrarle las cosas que más se ajusten. En cuanto a cómo vas a hacer para alquilar o para vender las oficinas, mira, no hay nada más que lo de los anuncios, o sea, tener bien posicionados, actualizar seguido tus anuncios en Urbana, en dónde vivir, en esos sitios, para que estén siempre en los primeros niveles y no se vayan a la página 28 porque ahí ya nadie te va a ver. Lo otro es actualizar en los chats la información de tus oficinas y estar pendientes también de lo que los compañeros piden, ¿no? Porque hay pedidos a veces, yo a veces pido muchas cosas y nadie me pasa. Porque, por ejemplo, tenemos una desventaja que como no se ponen las direcciones exactas, a veces tengo pedido que tengo un departamento en la Aurora, pero mi departamento es antiguo y es dúplex, pero no es dúplex penthouse porque tiene clientes en dúplex penthouse. Si tengo dúplex, por lo menos tengo la terraza, la parrilla, alguna cosa que puedo hacer. Pero este es dúplex de primer y segundo piso, es medio antiguo, no está tan lindo. Pero todo el mundo me pide departamentos en la Aurora, pero yo vivo a millón. De ponerme a abrir todos los departamentos en Miraflores para ir buscando dónde estará la fulanita, dónde estará. Pero yo habría vendido 10 si la gente me respondiera. Porque yo pido, necesito departamento en tal zona por la Aurora. Yo no puedo abrir 60 departamentos para ver dónde están los departamentos de cada quien. Pero si me mandan 6 personas a departamentos, ya lo habríamos vendido, ¿no? Porque yo ya ahí tengo como 140 propiedades, creo. Entonces ya paso a mi siguiente cosa. Y ya no puedo atender a ese cliente que nunca se debe dejar, que es el cliente que te pide algo por tu departamento. O sea, el cliente que llega por un cartel o por un anuncio tuyo está necesitando comprar, alquilar o hacer algo. A ese cliente no hay que soltarlo porque tenemos mucho para ofrecer. Pero sí tenemos que ser ágiles con eso. O sea, tenemos que leer los chats, tenemos que responder, porque ahí perdemos oportunidades. Entonces, es eso, ¿no? Básicamente, tener presencia, publicar todo el tiempo y no puedes hacer mucho más. Generalmente no puedes poner letrero en las oficinas, no siempre te dejan, y si están en pisos muy altos tampoco te resulta. Mónica, una consulta, pero ¿qué tan efectivo es, o sea, que has pedido los amigos de los amigos o tu familia y necesito esto urgente? Y realmente te toma tiempo porque uno se está ahí aplastado en la computadora y realmente te mandas opciones y que sí, y que no, y que más adelante. Y realmente yo no veo, hasta ahorita las personas que te he preguntado, o sea, a nadie está funcionando. Efectivamente, ese tipo de cliente, tus amigos que te dicen esas cosas, hay que empezar a filtrar cuál es la real necesidad. O sea, si tienen necesidad, porque hay gente que aprovecha que estás en el mercado inmobiliario y dice, oye, me gustaría, ¿no? Pero cuando tú hablas después con ellos, hace un año les gustaría, no lo van a hacer. Por otro lado, me gustaría, pero, o sea, quiero ver qué hay en el mercado, pero lo voy a comprar cuando yo venda el mío. Y todavía no tomamos ni siquiera la decisión de vender, entonces ahí estás perdiendo tiempo.
Cuando alguien te pide algo, tú tienes que saber, oye, ¿tienes un crédito aprobado? ¿No? ¿Ya pasaste por el banco? ¿Qué es lo que estás buscando exactamente? ¿Para cuándo lo necesitas? ¿Qué tal es tu urgencia? ¿Quieres un proyecto? No sé, no puede ser a largo plazo. Hay que filtrar un poco más, porque sí, definitivamente, sobre todo la gente relacionada a nosotros cree que estamos con mucho tiempo libre y entonces la información que requieran del mercado, entre ellas, no hay opciones, pero de ahí que compre van a ser sí. A veces te pasa que empiezas a llevar a un cliente, le muestras 2 o 3 propiedades y me dice, sí, lo que pasa es que el que he visto es, no sé qué, ¿hace cuánto tiempo están buscando? Y literal, te dicen, hace un año. Ok, ¿y de qué depende tu compra? ¿Ya tienes un crédito? No, quiero ver qué hay, porque mira, yo veo un departamento lindo, ¿no? Súper bien ubicado, pero mi hija ya está grande, así que en algún momento se va a ir y entonces, ya me gustaría pues venderlo, pero la hija todavía vive ahí, o sea, ¿no? Está a 2 cuadras del trabajo del marido y la hija estudia a 5 calles, entonces ella está viendo que hay. Esa gente te quita tiempo. Y sí, obvio, uno va a empezar a hacer ese tipo de trabajo en la medida que cuando uno comienza recién, porque toda interacción con un cliente, inclusive las que no lleguen a un cierre, es un posible cliente futuro, ¿no es cierto? Entonces, toda nuestra interacción con un potencial cliente va a ser un cierre. Si no es con ese cliente, va a ser con alguien de su familia o va a ser con él 2 años después. Una de mis super clientas, justo la dueña de este departamento, la Aurora, que no está funcionando, me la pasó una clienta con la que trabajé un montón y finalmente yo misma le recomendé no vender porque ella tenía un penthouse frente a ¿cómo se llama? El Golf de San Isidro, pero un edificio que no era antiguo, tenía una vista espectacular y ella quería buscar algo bonito, pero ya no quería penthouse, o sea, ya no quería que sea duplex, quería un flat. Pero lo que ella necesitaba es que los dormitorios sean más grandes que el que tenga. A ver, cuando decirles que Mario Lara le hizo en 3 proyectos, 3 planos distintos, sumando 2, y en ninguno iban a ser más grandes que el que ella tenía. Y realmente ninguno era mejor y tenía que pagar como, a ver, por el de ella le iban a dar 1.200.000 y iba a tener que pagar 1.800.000 por cualquiera de estas opciones. Entonces, finalmente no le convenía vender, no tenía ninguna necesidad, además los chicos todavía estaban ahí, tenían escritorio dentro del cuarto, o sea, no le convenía vender porque yo conocía el departamento. Para poder ayudar a ello, o sea, no venda, no tienes ninguna necesidad y realmente no te conviene hacer el cambio. Pero ahora yo se la di a una chica de la oficina porque ella compra departamentos que ya los había comprado y los alquila, departamentos pequeños, yo ya no voy a alquileres cuando tengo tiempo. Entonces, ella sigue siendo clienta nuestra de la oficina y me refirió a una super clienta, que le hago todo a ella, al esposo y a los hijos, ¿no? Y hasta cuando compran en el extranjero o hacen algo en el extranjero, me preguntan a mí y yo decido quién la va a atender afuera. Porque es lo que ocurre, que es lo que les digo, tenemos que ser como el médico de cabecera. Si esa gente tiene sus propias obligaciones y no conocen del mercado, todo el mundo necesita alguien en quien confiar en cada necesidad, ¿no? Entonces, pero por eso, toda interacción con una persona se puede convertir en un cierre. Hay que aprovecharlo. Listo, muchas gracias.